Querida iglesia, amados hermanos, nuevamente nos encontramos aquí por estos medios compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido con Dios porque Él nos da este privilegio de seguir adelante con su obra, de seguir adelante compartiendo esta verdad, esta palabra maravillosa. Y me alegra de verdad saber que ustedes están allí a la distancia, pero conectados en el Espíritu, en la verdad y por internet para escuchar la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a seguir entonces con nuestra serie que hemos titulado Verdades Esenciales. Verdades que fortalecen, que edifican, que nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Él, quiénes somos nosotros en Él y por sobre todas las cosas, cuál es nuestro propósito como iglesia, como hijos de Dios aquí en esta tierra. Hoy vamos a tener una enseñanza la cual he titulado Una vida de obediencia. Si en esta hora se me pudiera conceder un deseo, digámoslo así, una petición, el deseo de mi corazón en esta hora sería que todas las personas a quienes Dios en su gracia les permitiera escuchar este mensaje, lo escucharan desde el principio hasta el final. ¿Por qué lo digo? Porque hoy estaremos hablando de un tema demasiado importante, una verdad fundamental, como lo ha sido todo en esta serie y como lo es todo en la palabra de Dios, pero también de algo que es muy controversial y es acerca de la gracia. La gracia siempre ha sido y será un tema controversial. Saber que somos salvos sin merecerlo. Saber que vamos al cielo solamente por la obra de Cristo Jesús. Saber que nunca hemos hecho ni podríamos hacer algo para ganarnos el privilegio de estar en la eternidad con Dios, sino que ha sido un regalo que Dios nos ha dado a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que aceptando esta verdad, esta gracia por fe, es que realmente somos salvos y que no tenemos mérito alguno y que, insisto en esto, jamás podríamos hacer algo para ganar tan grande don, tan grande regalo. Es una verdad que tristemente muchas veces es malinterpretada. De verdad, es demasiado malinterpretada. Ha habido muchos malos entendidos referente a esta verdad. Y quiero decirlo con el corazón, de verdad, que yo mismo tuve mucho conflicto con esto. Antes de conocer la verdad de Cristo Jesús, antes de entender esta gracia maravillosa que nos ha salvado en Cristo Jesús, yo mismo tenía un concepto, digámoslo, muy diferente de lo que era la gracia. Quiero decir lo que yo escuchaba de personas que decían que éramos salvos por gracia, que no podíamos hacer nada para ser salvos, que la gracia era un regalo inmerecido, que sencillamente nunca, jamás lo podríamos ganar, por lo tanto no lo podíamos perder. Y en mi mente, en mi corazón, yo decía, esas son de esas personas que utilizan este argumento solamente para vivir de cualquier manera. Esos que predican que somos salvos por gracia, que la salvación no se pierde, son simplemente personas que viven en su pecado y en su maldad y quieren excusar su pecado y decir que la salvación no se pierde para vivir de cualquier manera. Yo pensaba así hace algunos años atrás. Esa era mi idea, esa era mi manera de ver a aquellas personas que hablaban de la gracia. Ahora, ¿qué es lo interesante? Referente a esto, pues se han planteado varias soluciones, y quizá la solución que me planteaba entonces, y que es la misma que hoy muchos se plantean, es que entonces no es cierto. Esto es una mentira, esto es algo que se han inventado algunos. Esto sencillamente es una mentira del mismo diablo, del mismo infierno, porque quizá la pregunta que más se hace referente a esto es, si fuera verdad que la salvación no se perdiera, si fuera verdad que la gracia es real y que podemos vivir confiados de que nunca vamos a perder la salvación, también algo muy importante es saber que ya no estamos bajo la ley. La pregunta que quizá más se hacen las personas, que yo mismo me hacía, era, pero entonces no necesitaríamos obedecer, y la Biblia habla de obediencia, pero allí es donde creo que está el malentendido. Y allí es donde creo que muchas veces se han dado malas soluciones o soluciones erróneas referente a esto. De allí que entonces mucha gente diga, no, ¿cómo así? La salvación se pierde. Por supuesto que se pierde. Tenemos que obedecer. Soluciones como esta, Dios ha hecho su parte.
nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y eso suena bien, suena bonito y hasta suena bíblico, pero quisiera decir que lo más importante no son nuestras nociones preconcebidas. Lo más interesante no es ver estas cosas a la luz de lo que muchos tristemente han hecho aún mal, sino más bien la pregunta importante y la que debemos resolver a la luz de la palabra de Dios es si la gracia es un tema real y bíblico y de qué se trata realmente la gracia, de qué es de lo que habla la gracia. Aunque obviamente no me voy a centrar en todo lo que es la gracia, simplemente quisiera centrarme en un tema fundamental, el cual es el título de esta enseñanza. La pregunta sería entonces, si la gracia es real, si la gracia es verdadera, si somos salvos por gracia, si fuera verdad, si es verdad que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué de la obediencia? ¿Qué de la obediencia? Yo quiero decir que esto es tan importante, de verdad tan importante, que la Biblia nos deja en varios pasajes registro de que esta misma verdad, la verdad de la gracia, ha sido tan controversial, tan mal interpretada, ha habido tantos malos entendidos, que aún el mismo apóstol Pablo en ocasiones fue malinterpretado, fue malentendido y él tuvo que exponer lo que realmente significaba la gracia. Él tuvo que advertir que lo que muchas veces las personas pensaban de la gracia no era cierto. Eso no significa que la gracia no sea cierta. Quisiera leer unos cuantos pasajes, por ejemplo en Romanos capítulo 3 versículo 8 la palabra de Dios dice: algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Notemos algo muy interesante allí en ese versículo. El apóstol Pablo dice que hay personas que los calumnian, que hay personas que hablaban acerca de él y los que predicaban el evangelio de la gracia, que es de lo que el apóstol Pablo está hablando allí. Y él dice, hay personas que dicen que nosotros cuando predicamos lo que decimos es esto: cuanto más pecamos, mejor. Esa es la idea que muchos tienen cuando se habla de gracia. Esa es la idea que muchas personas tienen cuando hablamos de una salvación que no se pierde. Entonces esas personas son los que dicen cuanto más pecamos mejor. Esa es la noción, la idea que muchas personas tienen acerca de cuando hablamos de que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces la gente inmediatamente dice, ya, esos son de esos que les gusta vivir como quieren y se excusan en la gracia. A Pablo lo acusaban de eso. A Pablo, de Pablo decían esto. Ese es uno de esos que dice entre más pecamos, mejor. Cuanto más pecamos, mejor. Pero aún así el apóstol Pablo dice que los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Impresionante, ¿no? Creo que el apóstol Pablo está allí muy fuerte. Creo que está diciendo palabras impresionantes. Lo que Pablo está diciendo es, esos que dicen que los que creemos en la gracia somos de aquellos que vivimos pecando, haciendo y deshaciendo y que no nos importa la obediencia, esos que dicen tales cosas, esas personas deberían ser condenadas. Muy fuerte, insisto, pero es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque es que la gracia no significa eso. En el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 6, tres capítulos más adelante, en los versículos 1 y 2 dice el apóstol Pablo, ahora bien, y ahí hay una pregunta, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta está en el versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Podemos ver entonces que aquí hay una verdad muy importante que debe sentar la base para esta enseñanza. Pablo no está negando la gracia. Pablo no está diciendo que la gracia no existe. Pablo dice la gracia es real, pero la gracia no significa que podemos vivir de cualquier manera. Saber que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que nosotros somos de aquellos que pensamos que podemos matar, que podemos robar, que podemos hacer las cosas malas de ninguna manera. Entonces, ¿qué es realmente la gracia? Pero quisiera ir a un pasaje más antes de entrar directamente a esta verdad, y es que el mismo apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, temas de los que Pedro ha hablado ya en esta carta, que es su última carta, dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Quiero recordarles, allí el apóstol Pedro está diciendo esto acerca del apóstol Pablo. Dice, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces, este versículo nos está hablando del apóstol Pedro citando a Pablo diciendo,
Cuando Pablo escribe algunas de estas cosas de las que yo les estoy hablando, y Pedro particularmente está hablando de la gracia, en un momento vamos a ver que realmente se está refiriendo a la doctrina de la gracia, a la salvación, no por obras, a no vivir bajo la ley, sino realmente a vivir libres para Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que hay personas que malinterpretan a Pablo, que hay personas que malentienden lo que Pablo dice, que son personas que ignoran la verdad de la palabra de Dios y que lo que realmente hacen es torcer la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 17? Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Así que el apóstol Pedro dice, esa gente que dice ese tipo de cosas, esa gente que tergiversa al apóstol Pablo, esa gente que dice que la gracia es libertad para pecar, esa gente está torciendo la verdad, son falsos maestros. Pero notemos que el problema no estaba en la gracia. Notemos que el problema estaba en personas que torcían la verdad. Notemos que el problema estaba en los falsos maestros, y allí es donde insisto, porque esta es la parte más importante. El hecho de que haya personas que tuerzan la verdad, el hecho de que haya personas que digan cosas que no son ciertas o que tomen verdades de la palabra de Dios y las acomoden a su propia conveniencia, no significa que entonces eso que se dice en esencia sea mentira. Me refiero a esto. El hecho de que muchos tuerzan la gracia y usen la gracia como licencia para vivir como el mismo diablo, el hecho de que muchas personas tomen la gracia y la tuerzan para justificar su manera pecaminosa de vivir, no significa que la gracia sea mentira. El hecho de que personas que dicen que la salvación no se pierde, y por ese hecho, que es verdad, que la Biblia lo enseña, vayan y vivan vidas terriblemente alejadas de la verdad y vidas licenciosas en pecado y en excesos, no significa que entonces la salvación sí se pierda. No significa entonces que la gracia sea una mentira. La gran realidad es que personas toman la gracia, toman esta verdad de que hemos sido libres de la ley y que estamos seguros de que iremos al cielo, y usan esa verdad bíblica para vivir de maneras terribles que ofenden a Dios. ¿Significa entonces que la gracia es mentira? No. Significa que muchos la han malinterpretado. Significa que muchos la han torcido. Significa que muchos le han dado mal uso a estas verdades que la Biblia enseña. Por eso el apóstol Pedro entonces dice en el versículo 18, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces notemos que Pedro no nos dice que la gracia es mentira. Notemos que Pedro no nos dice que el problema está en la gracia. Al contrario, nos anima, nos insta a crecer en la gracia, a entender mucho más lo que es la gracia. Aclaro también porque hubo en algún tiempo, y creo que todavía existe un movimiento que se llama Creciendo en Gracia, que precisamente usa ese principio para decirle a las personas que pueden pecar, hacer y deshacer y que no pasa nada. Pero lo que Pedro nos dice es que crecer en la gracia no es esto. Crecer en la gracia es conocer más a Cristo Jesús. Crecer en la gracia es ahondar más en las verdades de la palabra de Dios. Crecer en la gracia es no dejarnos llevar de los falsos maestros, de los que tergiversan la verdad, sino ahondar en estas verdades, entender estas verdades y vivir el evangelio a la luz de estas verdades maravillosas. Así que es cierto que las mismas cosas que hacen muchos de los que creen que la salvación se pierde, es cierto que mucho de lo que obedecen aquellos que aún están bajo la ley, es cierto que muchas de esas verdades también aplican para ti y para mí que creemos en la gracia. Es verdad que muchos de los mandamientos que la Biblia enseña, mayormente en el Nuevo Testamento, son reales para nuestras vidas, y hasta algunos del Antiguo Testamento son reales para aquellos que creemos en la gracia. Pero la gran realidad es que aunque las cosas sean de esa manera, aunque de verdad tengamos que obedecer, aunque yo diría que más que tener que obedecer es algo mayor aún, más hermoso, que es lo que estaremos viendo en esta enseñanza, yo diría que más que tener que obedecer, la gran realidad es que los cristianos verdaderos que creen en la gracia, aquellos creyentes que de verdad han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús y que saben con seguridad que la salvación no se pierde porque no está en sus manos, sino en las manos de aquel que los salvó, de Jesucristo, aún así estas personas obedecen. Me atrevería a decir que aún muchas personas, si no todas, las que de verdad comprenden esta verdad maravillosa, pueden hasta estar obedeciendo más
que aún aquellos que dicen que la salvación se pierde y que tienen que ganarse el cielo por sus propias obras. De verdad estoy convencido de ello. Quizá no todos, pero sí muchos, la gran mayoría pensaría yo. Así que quiero que veamos 4 razones por las cuales, aunque creemos que la salvación no se pierde, aunque creemos en la gracia, realmente también creemos en una vida de obediencia, pero creemos que es una vida de obediencia totalmente diferente. No que no obedezcamos las mismas cosas, sino una vida de obediencia totalmente diferente por 4 razones que quiero que veamos en esta hora. Y la primera razón que quiero que veamos es la motivación en la obediencia. Una razón muy importante. La obediencia en la vida cristiana es real, pero se trata es de la motivación. ¿Qué es lo que me motiva a la obediencia? Tristemente, esto hay que decirlo, verdaderos cristianos que son salvos por la obra de Cristo Jesús están intentando obedecer o están obedeciendo para intentar ganarse su salvación. Verdaderos creyentes genuinos que tristemente por malinterpretar o malentender la gracia o quizá rechazar la gracia, porque como venimos diciendo, para algunos es un concepto que es perverso, pero tristemente son personas que lo que los motiva a la obediencia no es entender que Cristo ya hizo una obra en sus corazones, que los transformó y los cambió, sino es el miedo, es el terror, es a veces la manipulación de líderes que lo único que les interesa es colocar a las personas a caminar detrás de ellos. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios enseña claramente, como por ejemplo lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y también veremos el versículo 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Notemos lo que la palabra de Dios dice allí. Pensemos en maneras de motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones. No está diciendo, miren hermanos, ustedes tienen que obedecer porque si no se van al infierno, como es lo que muchas veces dicen algunos líderes. Ahora alguien podría decir, estás diciendo que el infierno no es real. El infierno es real. La condenación es real, por eso predicamos el evangelio, por eso predicamos a las personas que crean en Cristo Jesús, pero aquí es donde viene la parte interesante. Cristo Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos y librarnos del infierno, así que el infierno ya no es el lugar a donde van los creyentes. Y el creyente no tiene que obedecer para no ir al infierno. No ir al infierno es algo que Cristo ganó por nosotros, pero eso no significa que no somos llamados a la obediencia. Al contrario, la Biblia dice, anímense, motívense a realizar actos de amor y buenas acciones, a obedecer. El versículo 25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces notemos que aún uno de los propósitos fundamentales para congregarnos es el animarnos a las buenas acciones, es el animarnos a la obediencia, pero notemos, animarnos, no dice obligarnos ni imponernos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de Efesios, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo dice, ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Notemos lo que el apóstol Pablo dice a personas que ya han creído en Cristo, a personas que conocen la verdad de Cristo Jesús. Versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que motiva a los creyentes a vivir en obediencia no es el miedo al infierno. No es el miedo a que Dios te va a maldecir, es que te va a caer una maldición o te va a venir algo terrible si no obedeces, te vas a ir al infierno porque no obedeces. ¿De verdad? Quiero insistir en esto, el infierno es real, pero para los que no creen en Cristo Jesús. La condenación es real para aquellos que rechazan el mensaje que los puede salvar, la verdad de que Cristo murió por sus pecados. Pero para los que han puesto su confianza en Dios, por supuesto, la obediencia es real. Por supuesto, ellos desean vivir y agradar a Dios. Ellos desean vivir para la honra y gloria del Señor que los compró. Y allí está la motivación. Es lo que Cristo hizo ya por nosotros. Es la seguridad de que vamos al cielo, lo que nos motiva ahora a vivir para este gran Dios y Salvador, para nuestro Rey que nos compró a precio de sangre. Por ejemplo, uno de los pasajes que es increíble y que toca profundamente mi corazón a la luz de esta verdad es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto,
Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Y en este contexto lo que está diciendo Pablo es, entreguen sus vidas en obediencia a Dios. Y miremos lo que dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué tan hermoso es esto? Por eso dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es increíble, el apóstol Pablo dice, hermanos, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, es a la iglesia a la que se le dicen estas cosas. Ustedes que han sido salvos sin merecerlo, por la gracia, cuando ustedes confiaron en Jesús, cuando ustedes entregaron su vida a Cristo Jesús, cuando Él los salvó por su gracia inmerecida, sencillamente esta verdad es la que debe motivarlos a ustedes a hacer buenas obras. Es lo que debe motivar a la iglesia a vivir en obediencia, en santidad, en entregar sus propias vidas a la bondad, al bien hacer. Pero notemos, nunca es el miedo. Nunca es el miedo. De verdad, cuando la Biblia habla del infierno, de la condenación, es para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de obediencia, normalmente a los cristianos se les motiva, es por la obra de Cristo, por lo que Cristo ya hizo por ellos, por la seguridad que tenemos en nuestro Señor y Salvador. En Juan capítulo 14, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Notemos, Jesucristo no dijo, obedezcanme, tienen que obedecerme si no los mando al infierno. Jesucristo no dice, sí, yo ya morí por ustedes, pero si no obedecen, al infierno los mando. No, eso sería una herejía de verdad, porque eso sería negar lo que Cristo hizo por nosotros. Como también es una herejía, como también es un gran engaño, pensar que porque ya somos salvos, que porque Cristo ya murió por nosotros podemos vivir de cualquier manera. Ambas cosas son mentira. Tristemente muchos se van de un extremo al otro. Tristemente muchos usan la gracia como pretexto para pecar. Otros niegan la gracia porque tengo que ganarme la salvación. Pero como dijo alguien, y estoy de acuerdo, muchas veces las verdades gloriosas de la palabra de Dios no están en los extremos, sino en el centro, en el medio. Y creo que esta es una de esas verdades. De verdad. Es maravilloso entender que cuando creemos en Cristo Jesús, lo que nos motiva a la obediencia no es el miedo, no es el infierno, sino al contrario, es el cielo que ya Cristo ganó por nosotros, es que le pertenecemos a Cristo Jesús, es que lo amamos, es la gratitud, es la alabanza de nuestras vidas que se rinden en obediencia a aquel que nos salvó. Como si fuera poco, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, porque no solamente los cristianos tienen motivaciones verdaderas y genuinas, no el miedo al infierno, no el miedo a perder su salvación, sino que aparte de esto, los cristianos tienen la disposición en la obediencia. La obediencia en la vida cristiana se trata de la disposición que Dios mismo ya ha puesto en nuestros corazones, porque como si fuera poco, ¿saben qué es lo que realmente ocurre cuando creemos en Cristo Jesús? Él cambia nuestros corazones. Esa es una verdad fundamental que la Biblia enseña. No solamente hay buenas motivaciones, correctas motivaciones para la iglesia que cree en la gracia, para vivir en la obediencia, sino que mayor aún, cuando hemos puesto nuestra fe de verdad en Cristo Jesús, nuestro corazón ha sido transformado y ha sido cambiado para vivir en obediencia a Cristo Jesús. Notemos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 16, precisamente mencionando un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. El escritor a los Hebreos dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Precisamente citando esa promesa maravillosa. Y allí viene esa promesa: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Entonces, ¿saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que yo decirle a los verdaderos creyentes que si no obedecen se van a ir al infierno? Cuando lo que la Biblia dice es que los verdaderos creyentes han sido transformados, tienen un nuevo corazón, donde Dios ha puesto sus leyes, sus mandamientos, la obediencia la ha puesto en su propio corazón. De manera simple podemos decirlo, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una persona que de verdad ha puesto su confianza en Cristo Jesús, es una persona que anhela, que desea la obediencia. Eso no significa que los cristianos no fallamos, eso no significa que los cristianos no cometemos errores y tristemente a veces pecamos. La gran realidad es que ahora hasta vemos el pecado de una manera real, de una manera tangible. Y la verdad es que desearíamos que ese pecado ya no existiera. Y lo más importante es que nuestros corazones, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús,
anhelan, desean ser cada vez como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Anhelamos vivir para aquel que nos compró a precio de sangre, como lo expresaba el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Un verdadero cristiano ahora desea la obediencia, le nace del corazón. ¿Por qué entonces a una persona que desea vivir para Dios, yo tengo que amedrantarlo, tengo que chantajearlo con que si no obedece se va al infierno? Eso sería perverso, es perverso. Más bien lo que creo es que a personas que no aman a Dios, a personas que no han creído de verdad en Cristo Jesús, a personas que de verdad no ha habido un cambio en sus corazones, muchos los quieren obligar a ser cristianos de una manera que ni siquiera es correcta, tratando de imponerles cosas que ni ellos mismos anhelan y desean. Lo quiero decir de esta manera. Muchas personas me han dicho, entonces si la salvación no se pierde, si no estamos bajo la ley, entonces podemos matar, podemos robar, podemos hacer lo que queremos. Y yo les digo, espera un momento. La base fundamental de todo esto se resume en esta pregunta: ¿eres cristiano? Yo le haría esa pregunta a esta persona: ¿eres cristiano? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Tu corazón ha sido transformado y cambiado? Si la persona responde sí, claro, por supuesto, le digo: ahora la pregunta mía es esta: ¿eso es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es ir y matar y robar y hacer mil cosas que ofenden a Dios. No, claro que no, de ninguna manera. Allí es donde está la realidad de esta verdad maravillosa. Ningún cristiano quiere realmente esto. Ningún cristiano está pensando en su corazón matar, robar, porque ya no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia, porque la salvación no se pierde, como ya voy al cielo, entonces vivo como quiero. Ningún cristiano verdadero está pensando en esto. Más bien digo, si alguien piensa de esa manera, si alguien cree que esa es la gracia, si alguien cree que eso es no estar bajo la ley, yo no lo sometería nuevamente a la ley. Más bien yo le diría: arrepiéntete, cree en Cristo Jesús, coloca tu fe en Cristo Jesús para que Él cambie tu corazón y desde tu corazón ahora tú desees obedecer y agradar a tu Señor. Es por esto que en Mateo, en el capítulo 7, versículos 17 al 20, Jesucristo lo dice de una manera tan simple, tan clara, tan sencilla, que si de verdad viéramos lo que Jesucristo dice allí de manera tan contundente, nos quedaría demasiado clara esta verdad. Dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Allí Jesucristo se está refiriendo a los árboles como una analogía, como una comparación de las personas que colocan su fe y su confianza en Él. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Una persona que coloca su confianza en mí, una persona que cree en mí, una persona que cree en Dios y es salvo, es como un buen árbol que produce buenos frutos. Así de simple. Que sigue diciendo el versículo 18: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Saben lo que nos está enseñando nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de esa verdad? De que la vida cristiana debe ser algo natural. En simples palabras, como un árbol, que lo siembras, lo abonas, viene el agua, viene el sol, crece y de manera natural, sin que tengas que obligarlo, sin que tengas que darle garrote, sin que tengas que amenazarlo, el árbol produce frutos porque es un buen árbol. Pero ¿qué pasa con un árbol malo? Va a producir frutos malos de manera natural. El versículo 19 dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Es así de simple. El árbol malo es malo. ¿Y qué va a pasar? Al fuego. Eso es cierto. Pero ¿qué dice el versículo 20? Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Notemos, Jesucristo le dijo a las personas: ¿es que si no obedecen se van al infierno? No. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Es simple, las personas son como árboles. Y las personas que son buenas, porque han sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios como un árbol bueno, de manera simple y natural, sin que los tengas que obligar, sin que los amenaces con el infierno, van a producir frutos buenos. Las personas que son malas, las personas que rechazan la verdad, simplemente son como frutos malos. Y usted los puede identificar, sí, por sus frutos ustedes los pueden conocer. Notemos lo que dice. No dice que la obediencia es la que nos gana el cielo. No dice que obedecemos porque nos tienen que obligar a obedecer. Dicen: obedecerán como árboles de manera natural. Obedecerán como árboles buenos dando buenos frutos. O serán malos y darán malos frutos como árboles malos, pero de manera natural.
Así que hasta este momento hemos visto dos verdades. Primero, la motivación. La motivación no es el terror, no es el miedo, no es mentiras que aparentan ser verdades para controlar a las personas. Es que si le digo a la persona que no se va a perder, se va a ir a hacer lo malo. Un momento, si ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios, ¿por qué va a hacer eso? Entonces notemos esto, no es ni el miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra buenas motivaciones, correctas motivaciones. Los cristianos tienen buenas motivaciones, pero no solamente esto, tienen un verdadero corazón transformado y cambiado por el poder de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que creo que es aún más interesante, y es la asistencia en la obediencia. ¿A qué me refiero con la asistencia en la obediencia? No la asistencia a un lugar, espero aclarar esa palabra, sino quien nos asiste en la obediencia. Es decir, en esto de obedecer, no solamente hay buenas motivaciones, no solamente hay un corazón verdadero que Dios nos ha dado para que lo honremos y lo exaltemos, no solamente lo deseamos y lo anhelamos, sino que Dios mismo nos está ayudando. Dios mismo está obrando obediencia en el corazón de aquellos que Él ha salvado. Qué hermoso es ver esto. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Pablo estaba hablando de creyentes verdaderos, les está diciendo: ustedes son una carta. Dice: esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y allí viene porque la clave para entender este pasaje es la misma clave de muchos pasajes del Nuevo Testamento. Líderes que estaban viniendo a la iglesia a obligar a los cristianos a obedecer la ley de Moisés, a llevarlos nuevamente a rituales y un montón de cosas. Y Pablo les está diciendo que ellos son cartas y que estas cartas han sido escritas con el Espíritu Santo, es decir, han sido plasmadas con el Espíritu del Dios viviente. Dice: no está tallada en tablas de piedra, allí refiriéndose a la ley de Moisés, sino en corazones humanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Es muy simple. El mismo Espíritu Santo ha transformado y cambiado el corazón de los verdaderos creyentes, pero mayor aún, el mismo Espíritu Santo está obrando en el corazón de los creyentes para llevarlos a la obediencia. Qué verdad tan increíble, ¿no? Tenemos buenas motivaciones, tenemos un corazón que nos ha dado Dios, que lo ama y quiere obedecer, y como si fuera poco, el mismo Espíritu Santo está obrando obediencia en nuestros corazones. Allí en el mismo capítulo de 2 Corintios, pero en el versículo 18 el apóstol Pablo dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, y en este contexto el velo es ser quitada la ley, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esto significa que aquellos que creemos que ya no estamos bajo la ley, no significa que no estamos sin ley, sino aquí dice la palabra de Dios, que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Podemos verlo de manera tan clara? El mismo Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo no solamente ha puesto su ley en nuestros corazones, no solamente ha puesto en nosotros el deseo de vivir para Dios, sino que Él mismo es el que nos está capacitando para vivir en obediencia. Gálatas capítulo 5, versículo 17, un versículo increíble. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu, allí está, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Creo que más claro no puede estar. ¿Sabe por qué hay personas que desean obedecer a Dios y vivir para Dios a pesar de que entienden de que no se van a perder? A pesar de que entienden la gracia, saben que no están bajo la ley de Moisés, saben que no tienen que ir a la ley de Moisés para obedecer y saben que van directo al cielo por la obra de Cristo y aún así viven en obediencia porque el mismo Espíritu Santo les está dando deseos de vivir para Dios, les está dando deseos para obedecer. Es maravilloso, ¿no? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El pasaje sigue hablando de que el Espíritu Santo va a contrarrestar ese deseo que todavía persiste en nuestras vidas de hacer el mal. Eso es verdad, aquí quiero aclarar. En los cristianos todavía hay tendencia hacia el mal. ¿Por qué? Por culpa de la carne. Pero aquí es donde viene lo hermoso. Pero el cristiano tiene el Espíritu que lucha contra eso, que pelea contra eso. Es verdad, los que no son cristianos, a una persona que no es creyente, voy y le digo que no se pierde, que no se va a ir al infierno, que no está bajo ninguna ley, que es salvo por gracia. ¿Qué va a decir esa persona? Genial, ahora me puedo ir a hacer y deshacer.
Ahí es donde está el error. Es que esta verdad no es para los que no son creyentes. Esta verdad no es para todo el mundo. Esta verdad es para los cristianos. Si una persona no es cristiana, necesita creer en Jesucristo. Necesita entender que en Cristo hay salvación. Y solo cuando Dios transforma y cambia ese corazón es que el Espíritu Santo viene y le da nuevos anhelos, nuevos deseos. Puede vivir en la libertad de la gracia, libre de la ley, pero libre para obedecer. Ser controlado por el Espíritu para cada día crecer en la gracia, es decir, crecer en obediencia, en santidad, en perfección, crecer a la imagen de Jesucristo nuestro Señor por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara, pues somos la obra maestra de Dios. Allí está. Una persona que ha sido salva por la gracia, que ha creído en Cristo Jesús y ha puesto su fe y su confianza en Él y sabe que va seguro al cielo sin merecerlo, por gracia, dice que es una obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Pablo está hablando allí de cristianos. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Podemos ver? Pero dice, ¿para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es demasiado claro, de verdad. Los verdaderos cristianos no se pierden. Los verdaderos hijos de Dios que han confiado en Cristo Jesús no van a ir al infierno. No están bajo la ley, pero tienen algo mucho más grande, mucho mejor. ¿Saben qué es? Que Dios mismo está obrando en ellos, que Dios mismo está transformando y cambiando sus vidas, que Dios les ha dado un nuevo corazón y que Dios mismo a través de su Espíritu los está capacitando para hacer las cosas buenas que a Dios le agradan, que a Dios le agrada. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 13 la palabra de Dios dice, pues Dios trabaja en ustedes. Esta verdad es increíble, es maravillosa, la amo con todo mi corazón. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Nuevamente lo digo, creo que es demasiado claro, clarísimo, más claro que el agua. Dios trabaja en ustedes. En los verdaderos cristianos está trabajando Dios. En los verdaderos cristianos Dios mismo les está dando el deseo. Dios mismo les está dando el poder para que hagan lo que a Él le agrada, para que hagan lo que para Dios es bueno, es puro y es santo. Esto es gracia, ni siquiera esto lo merecemos, ni siquiera una vida de obediencia, ni siquiera el deseo y el poder para hacer las cosas para Dios es algo que merezcamos. Por eso la gracia es verdadera, por eso la gracia no es licencia para pecar. Por eso quiero recordar lo que decía Pablo, aquellos que calumnian a los que predicamos la gracia, Pablo dice, merecen ser condenados. No sé a ciencia cierta si Pablo los esté diciendo que merecen que se vayan al infierno, pero creo que sí es una actitud digna de condenar porque esa no es la gracia. Que muchos la hayan malinterpretado no significa que la gracia sea mentira. Por el contrario, la gracia es una verdad maravillosa que nos lleva a entender que aún el deseo de obedecer, que aún una vida que empieza a agradar a Dios es un regalo que Él nos ha dado sin merecerlo. El último punto que quiero que veamos, y pensaría aún que es quizá el más importante, aunque creo que toda esta enseñanza es supremamente importante, es la exaltación en la obediencia. La obediencia en la vida cristiana no solamente es un deseo del corazón, no solamente es la capacidad que Dios mismo nos da, no solamente son esas verdades maravillosas de la palabra de Dios que nos enseñan que hemos sido transformados y cambiados, nuevas criaturas que anhelan y buscan la obediencia, sino que también hay un propósito en la obediencia, que es el que tristemente a veces se pierde cuando las personas creen que tienen que obedecer para llegar al cielo, cuando las personas creen que tienen que obedecer para ganarse una bendición, cuando todas las bendiciones ya han sido dadas en Cristo, y es la exaltación, porque tristemente, cuando creo que la obediencia es lo que me hace aceptable a Dios, no lo que hizo Cristo, cuando creo que la obediencia es lo que me lleva al cielo, no lo que hizo Cristo, cuando creo que la obediencia es la que me libra del infierno, no lo que hizo Cristo, cuando estoy obedeciendo o aparento estar obedeciendo, o cuando hago cosas buenas, ¿a quién exalto? ¿A quién alabo? A mí mismo. Mira qué bueno soy. Nos parecemos al publicano, al fariseo, de Lucas, que dice, mira Dios qué bueno soy. Mira que no le soy infiel a mi esposa. Mira Dios que doy diezmos de todo lo que gano. Mira Dios que no soy como ese publicano. Esa es la realidad. Nos volvemos hipócritas. Empezamos a exaltarnos a nosotros mismos. Nos inflamos. Nos creemos mejores que los demás. Yo no hago lo que fulano hace. Yo soy mejor que fulano.
Pero cuando entendemos que aún esta obediencia es un regalo de Dios, que esta gracia maravillosa no la merecemos y jamás la mereceríamos, y que aún en ese regalo maravilloso de la gracia está una vida de obediencia, una vida a través del poder del Espíritu Santo transformada y cambiada y que está siendo conformada a la imagen de Cristo. Cuando vemos en nuestras vidas buenas obras, buenas acciones que son reales porque Dios las ha traído a nuestras vidas, decimos gloria a Dios, gloria al Señor. Podemos decir, es verdad, yo antes era un borracho, yo antes era un incrédulo, yo antes era una persona que hablaba mal, que se expresaba mal de las personas, que estaba chismeando, calumniando, haciendo y deshaciendo. Hoy por la gracia de Dios no lo soy, pero gloria a Dios porque Él es el que me cambió y todavía no soy perfecto y todavía necesito cambio y transformación, pero Dios lo está haciendo, así que descanso y confío en Él y la gloria siempre será para Él, la exaltación será para aquel que comenzó la obra y la terminará. Así de simple. ¿Podemos ver la gran diferencia? Sí, ya no estamos bajo la ley, pero no matamos. Sí, ya no estamos bajo la ley, pero no robamos. Sí, es que no necesitamos una ley que nos diga que adulterar es pecado, porque en nuestro corazón Dios ha puesto esa verdad. Aún yo me atrevería a decir que los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y entienden esta verdad maravillosa, ahora lo decía y lo quiero ratificar, muchas veces viven vidas que obedecen más a Dios. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, una comparación, todavía estamos bajo los 10 mandamientos, un ejemplo. Y claro, porque los 10 mandamientos dicen, por ejemplo, no mates, no robes. Los 10 mandamientos dicen no hagas estatuas. Entonces cuando nosotros decimos que ya no estamos bajo la ley, dice, o sea que ustedes pueden hacer estatuas, pueden adorar imágenes, pueden rendir culto a ídolos. No porque Dios ha quitado eso de nuestros corazones y no necesitamos la ley para saber que esas cosas están mal delante de Dios. Pero por ejemplo, quiero invitar a aquellos que todavía creen que están bajo la ley. Vayan y busquen en la ley de Moisés, a ver si encuentran un mandamiento como este. Cuando te den en una mejilla, coloca la otra. Nunca lo van a encontrar, porque antes la ley decía, ojo por ojo, diente por diente. Vaya y busquen en la ley un mandamiento que diga que mirar a una mujer es adulterar con ella en el corazón. Nunca lo van a encontrar, porque estos mandamientos son de la gracia, porque estas verdades son verdades que Dios coloca en el corazón. ¿Dónde está en la ley que el que te obligue a ir una milla, camina 2 con él? En ninguna parte. Pero nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos compró a precio de sangre, aquel que nos está transformando a su misma imagen, Él está haciendo todas estas cosas en las vidas de aquellos que lo aman. ¿Dónde dice en la ley, ama a tus enemigos? En la ley decía, ama a tu prójimo, pero también decía en la ley, y odia a tus enemigos. Pero es nuestro Señor Jesucristo el que nos llama a amar aún a nuestros enemigos. Es para aquellos que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos que ni siquiera tienen que ir a los 10 mandamientos, que ellos hasta en su corazón aman a sus enemigos, porque no hay un mandamiento ni en los 10 mandamientos, ni en toda la ley de Moisés que dijera tal cosa. Pero aquel que nos compró a precio de sangre, no solamente nos dice amen a sus enemigos, sino que Él, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, fue a esa cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy hemos creído en Cristo y hemos sido perdonados solo por la gracia de Cristo Jesús. Y ya no para ganar el cielo, porque eso lo logró Cristo, pero ahora sí porque amamos a Cristo y Él ha puesto su corazón en nosotros. Hasta Dios nos lleva a amar a aquellos que nos hacen daño. Hasta Dios nos ayuda y nos da el poder y la fuerza a través de su Espíritu para caminar la milla extra. Hasta Dios nos da el coraje, el poder y la fuerza a través de su Espíritu, porque sin Él no podríamos, pero con Él hasta podemos colocar la otra mejilla cuando nos abofetean. ¿Para qué? ¿Para mostrar cuán buenos somos? No. Para exaltar a aquel que nos compró, para exaltar a aquel que nos salvó, para decir gracias Dios por el cambio que has hecho en mi vida, la transformación, y gracias porque aunque no estoy completo, aunque todavía falta mucho camino por recorrer, aunque a veces todavía fallo, tropiezo y caigo, tú me ayudas, me das fuerzas, me levantas, me restauras, pero a ti y solo a ti sea la gloria. Por eso en Mateo capítulo 5 versículo 16, precisamente hablando de la obediencia, Jesús dice, de la misma manera, Él está hablando de cómo una luz brilla en un lugar oscuro. Dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Y allí dice, ¿para qué? No para que se ganen el cielo, porque eso es algo que Él nos regaló. Dice, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es una gran realidad. Es para que alaben a su Padre Celestial.
Lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Qué verdad tan maravillosa. Qué verdad tan maravillosa. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Lo que queremos hacer es para la gloria de nuestro Padre Celestial. Primera a los Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Veamos también el versículo 20. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Podemos ver? Es lo que Él hizo por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros y hará por nosotros, llevarnos cada día en obediencia y en santidad, que hoy tú y yo podemos seguir confiando y creyendo en Dios y vivir en obediencia, aunque no estamos bajo la ley. Y no solamente esto, sino porque creemos en la gracia maravillosa de Dios. Es por esto que Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Allí está, es verdad, la obediencia es real. Pero veamos lo que dice: así, por más que ellos los acusen de actuar mal, esto es verdad también. El hecho de que personas, verdaderos creyentes, estén actuando en obediencia, no ha de faltar el que habla, no ha de faltar el que calumnia, no ha de faltar el que hace lo mismo que hacían con Pablo. Esos que creen en la gracia, esos que creen que están sin ley, les encanta vivir en pecado, que calumnien, que digan. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Saben cuál es la gran realidad? Esto es cierto. Un día, aquellos que por gracia hemos sido salvos al creer en Cristo Jesús y que Dios mismo nos ha llevado a la obediencia, aquellos que decían que porque creíamos en la gracia y que estábamos sin ley, que éramos pecadores empedernidos, podrán ver que no fue cierto. Y darán gloria a Dios y dirán: era verdad, la gracia era verdad. También es cierto, muchos usan la gracia para pecar, pero Dios los juzgará también. Pero creer en la gracia no es licencia para pecar. Creer en la gracia es saber que en la obediencia es un regalo que Dios nos da. Una vida de obediencia no es algo que ni siquiera tampoco ganamos nosotros a pulso. No significa entonces que no debamos animarnos a obedecer, alentarnos a las buenas obras. Es precisamente lo que estamos haciendo en esta enseñanza y lo hemos hecho en muchas otras enseñanzas, pero creemos en la gracia. Creemos en la gracia. Creemos que la salvación es segura porque está en los brazos, en las manos de Cristo Jesús. Creemos que no estamos bajo la ley, pero creemos que Dios nos da un corazón para obedecer, que Dios nos da su espíritu y nos capacita, y que aún en nuestra obediencia queremos exaltar y glorificar a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Quisiera terminar diciendo dos cosas sumamente importantes. Primero, repito, este es un mensaje fundamental, esencial para personas que han creído en Cristo Jesús. Si una persona no hubiera creído en Cristo Jesús, tengo que decirlo, puede ser salvo por gracia al creer en Cristo Jesús, al poner su fe en Cristo Jesús, y no necesita obedecer para ir al cielo. No necesita la ley para agradar a Dios. Es salvo por lo que Cristo hizo, pero si no ha sido salvo, si su corazón no ha sido transformado, está bajo condenación, está bajo la ira de Dios, que necesita salvación para que Dios le dé un nuevo corazón, para que el Espíritu lo llene y lo transforme, de tal manera que como un buen árbol de manera natural pueda dar frutos buenos, al igual que aquellos que por gracia ponen su fe en Cristo Jesús. Para quienes hemos creído en Cristo sin merecerlo, para quienes somos salvos por gracia y creemos en esta bendita gracia que nos lleva seguros al cielo, creo que hoy podemos decir: Señor, gracias por esta verdad. Señor, gracias por aún encaminarnos por el camino correcto, por llevarnos a la obediencia. Y aún quisiera decir, creo que es un tiempo perfecto, un buen momento para decir: Señor, y sigue obrando en nuestros corazones y llévanos a vivir cada día más en obediencia a ti, para que muchos vean esta verdad y glorifiquen tu nombre, para que muchos puedan entender que no estar bajo la ley no es vivir de cualquier manera, sino vivir con gozo, alegría y gratitud en obediencia para aquel que compró nuestras vidas, nuestras almas en esa cruz. Señor, por favor, perfecciónanos. Llévanos a dar más fruto, por favor, Señor. Esas áreas que todavía necesitan de esta gracia maravillosa para ser moldeadas a la imagen de Cristo, las colocamos en tus manos. No podemos cambiarnos, pero estamos en ti.
Tú sí puedes hacerlo. Por favor, déjanos vivir vidas que honren y glorifiquen a ti y que demos gloria a tu nombre y sigamos proclamando que la gracia maravillosa de Dios es una verdad, que una vida de obediencia hace parte de esta verdad maravillosa, la cual es gracia. Oremos a Dios. Padre celestial, eterno Dios, infinitas gracias por esta verdad. Gracias por recordarnos hoy que la gracia no es licencia para pecar. Gracias por recordarnos hoy que si predicamos la gracia, es seguro que muchos nos calumniarán, nos malinterpretarán. Muchos dirán de nosotros que somos de aquellos que usamos la gracia como licencia para pecar. Pero te pedimos, no para callar la boca de ellos, sino para traer gloria y honra a tu nombre. Te pedimos, Padre Celestial, que en tu gracia tú seas obrando obediencia y santidad en nuestros corazones, que no necesitemos una ley externa, sino esa ley que tú has escrito en nuestros corazones, no en piedras, no con tinta, no con pluma, sino con tu Santo Espíritu. Por favor, perfecciónanos. En esta hora queremos pedirte lo que Cristo nos enseñó a pedir. Tu amado Hijo dijo que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú nos lo darías, y en el contexto tu amado Hijo estaba hablando de obediencia, de ser ramas que producen fruto, de vivir para tu gloria. Así que en esta hora te ruego, te pido, te suplico que aquellos que por gracia hemos creído en este mensaje de una salvación que no merecemos, que es segura en las manos de Cristo y que nos llevarás al cielo y que nos has librado del infierno, te ruego que demos fruto. Te pido que seamos luz, te pido que seamos sal en este mundo de descomposición, luz en este mundo de tinieblas, que podamos mostrar que la gracia no es licencia para pecar, pero no para nuestra gloria, sino para tu gloria, honra y para una vida en santidad que solamente procede de este evangelio maravilloso, de la obra de Cristo hecha por nosotros. Quiero finalmente agradecerte por estos medios que nos permites para transmitir, para compartir tu palabra a través de internet, a través de YouTube, a través de los audios, Señor. Gracias por mis hermanos, por todas aquellas personas que los están escuchando. Y Señor, que esta verdad maravillosa, tu gracia, siga transformando y cambiando, que siga salvando, que siga llevando a hombres y mujeres a vivir en obediencia para exaltar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Por favor, sigue cuidando a tu iglesia como lo has hecho hasta ahora. Descansamos y confiamos en ti. Por favor, sigue proveyendo para las necesidades de tus hijos a pesar de la escasez. Y por favor, Padre Santo, que podamos seguir confiados en que tú eres el que nos has sostenido y nos has ayudado y nos has guardado hasta el día de hoy, y que lo seguirás haciendo conforme a tu propósito y tu voluntad en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo, los amamos, los extrañamos, no me cansaré de repetirlo. Deseamos, anhelamos, pedimos a Dios verles pronto, que pronto podamos congregarnos, no para salvarnos, sino porque nos extrañamos, y que podamos disfrutar esta gracia maravillosa todos los días. Y que aún en este tiempo en el que estamos distanciados por la situación de salud, nos una el corazón, la verdad de Cristo, y que estas verdades no solamente nos unan aquí, sino que sabemos que nos unirán por toda la eternidad por lo que Cristo ya hizo. Una excelente semana, que Dios les bendiga.